¿A quién pertenecemos? ¿A quién ofrendamos culto? ¿A quién servimos? ¿Quién nos importa? ¿Con quién queremos quedar bien? ¿De quién buscamos gloria, aprobación? ¿A quién le tememos? ¿A quién respetamos? ¿A quién veneramos? ¿A quién honramos? ¿Con quién te juntarías? Tenés que pensar en alguien malo. ¿Con quién te juntarías? No importa que sea amigo, no importa que sea malo. Importa que tengan un enemigo común. ¿Con quién te juntarías para destruir a un enemigo común? Repito, no importa que sea alguien amigo o alguien enemigo. Es importante que unan fuerzas para destruir a alguien. No pienses. Espero que la respuesta es no con nadie. Solamente quería ponerte el ejemplo para que comprendamos esta palabra que el Señor hoy nos convida, que pensemos en dos grupos que existían en tiempos de Jesús. Bueno, unos ya los conocés, son los fariseos, observantes estrictos de la ley de Moisés y de las tradiciones de los antepasados, muy minuciosos. No todos hipócritas, quisiera aclarar esto. Los hipócritas son aquellos que a Jesús van con cosas raras, pero no todos los fariseos. Jesús, si uno lee al detalle el Evangelio, Jesús comía con fariseos también. O sea, establecía comunión de alguna forma por medio de la comida con fariseos. Bueno, sí, también discutía, pero bueno, quiero decir que no todos eran juzgados hipócritas. Cuando habla de escribas y fariseos hipócritas, está hablando de aquellos que tiene frente. Así que nosotros igualmente podemos meternos ahí en ese grupo y dejar que el Señor nos hable también a nosotros. No pensemos en otros fariseos, no pensemos en otro. La palabra está dicha siempre para nosotros. Siempre, no sé si te pasó alguna vez. A mí me pasó alguna vez, lo confieso. Es vergonzoso, pero lo tengo que confesar. Más de una vez leyendo la palabra, ahora, gracias a Dios, he sido librado hace un tiempo, pero escuchabas una palabra y pensabas en alguien. Claro, pero lo que decía no hablaba de alguien bueno, de alguien santo, de alguien entregado, de alguien, y vos decías, este sí, está hablando, es como este. Bueno, eso todavía son lastres del hombre viejo, ¿no? De aquel que quiere acusar. En hebreo, esto de estudiar hebreo me tiene mal. En hebreo acusar significa satana, el que acusa, el acusador. Bueno, la cuestión, un grupo, ya lo tenemos, los fariseos. Otro grupo, cercano al poder político, o sea, nada que ver con los fariseos, justamente. Cercanos a Herodes. A Herodes, ¿te suena Herodes? ¿Cómo no te va a sonar Herodes? Claro que sí, malísimo. Bueno, Herodes era de alguna manera un poco el títere. El títere de descendencia asmonea tenía en su línea, en su dinastía había ascendencia judía, habían algunos matrimonios que tenían sangre judía. Por eso propagó la construcción del templo, ¿no? La reconstrucción, quiere decir el embellecimiento, la ampliación del templo. Herodes el Grande, el padre de estos. Bueno, claro, por ahí eran en realidad defensores de las facciones de Herodes el Grande, ¿no? Pasa que, bueno, hay que remontarse muchos años atrás, una generación atrás, pensando en que estamos en el año 28, 30, porque esto sucede, según los 3 evangelios, este episodio sucede al final del ministerio público de Jesús. Es una de las cosas, ya te vas a dar cuenta, con la cual ya la cosa se va poniendo espesa. No van encontrando argumentos y entonces, bueno, van poniendo toda la carne maldita en el asador, ¿no? Y también empieza a darse este fenómeno, que se empiezan a juntar gente y empiezan a maquinar, como diría el Salmo, a maquinar cómo atentar contra el ungido del Señor, contra el Mesías. Las naciones, algunas naciones,
atentan, quieren destruir a tu rey. Bueno, herodianos, se sabe poco de este grupo, poco y casi nada. Por supuesto, como muchas cosas, vamos a encontrar una biblioteca entera de herodianos, pero la verdad es que poco se sabe. De lo que sí se sabe es que los herodianos eran de alguna manera servidores, serviles, por no decir monigotes, no marionetas, ahí está, del emperador romano, ¿sí? No se mezclaban, por supuesto, en cuestiones políticas, ellos no eran el brazo ejecutor, digamos, de las cosas, pero sí tenían obligación de informar al imperio y tenían, por supuesto, el oficio de mantener el orden público, ¿no? Ahora, en el año 6 de la era esta, el Imperio Romano decidió ajustar más las clavijas. Parece sólida la opinión que sostiene que allí por el año 6 de la era cristiana impusieron un tributo al emperador. No llegaban con los impuestos, que eran un montón, ya lo decía el otro día en el otro video. Este tributo te cobraba el derecho a la tierra, eso sí te había dicho. El derecho yo decía, el derecho a existir, el derecho a vivir, el derecho a la tierra. Escuchá, el derecho a ocupar tierra. Todos los mayores de edad, todos los judíos mayores de edad tenían que pagar este tributo. Y si no lo pagaban, atentaban contra el imperio directamente. Esto es así. Vos lo hacés y si no lo hacés, si no cumplís con los deberes del imperio, estás en contra del imperio. Había una facción judía más radical en materia política, llamaban los celotes, los celotas. Ahí en la lista de los discípulos, de los apóstoles del Señor Jesús, vamos a encontrar a más de un celote. Pero la cuestión es que eran celotes ya reformados, no eran celotes violentos. Los celotes eran un grupo que trataban de reconquistar los derechos, el poder, devolverle el poder al pueblo judío y salir de esa opresión de Roma que los estaba no solamente explotando, sino además dañando. Y sobre todo llevando a un territorio en el cual los fariseos no podían entrar, no podían tocar y no querían, que era el terreno ya de la profanación, de la idolatría. Porque bueno, los romanos eran politeístas y además eran idólatras. Tenían un problemita con la visión que tenían del emperador, con la visión que tenían del poder. Para ellos el poder, o mejor dicho, aquel que ocupaba el trono, el sucesor de César Augusto, era un hijo de el emperador de César Augusto. Entonces era un hijo del César, un hijo de el dios César Dios. De modo que en este pasaje se van a dar y van a aparecer muchas, pero muchas cosas muy fuertes. El pasaje es conocido, pero créeme que, aunque yo lo haya leído más de una vez, muchas veces lo haya rezado incluso, no deja de sorprenderme. Por eso quería compartirlo con vos. Mateo 22:15 entonces. Allí vamos, dice: se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa a Jesús y sorprenderlo en una palabra, en un dicho. Y le enviaron a los discípulos de ellos, o sea, enviaron a los discípulos de los fariseos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te da cuidado de nadie porque no miras la apariencia de los hombres.
O sea, no hacés, decís, vivís sin cuidarte, sin preocuparte de lo que digan, de lo que piensen. Versículo 17. Dinos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás? ¿Es lícito pagar tributo a César o no? ¿Es lícito? Debemos pagar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me tientan? Denme una moneda. Denme una moneda del tributo. ¿No? Ellos le dieron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Esta inscripción, ¿de quién es? Le dijeron: del César. Le dijo: den pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se quedaron asombrados y dejándolo, se fueron. Episodio extraordinario, ¿no? Porque de alguna manera nos recuerda otros pasajes del Nuevo Testamento. Sobre todo nos recuerda otras respuestas de Jesús, tan elocuentes como estas. Respuestas inteligentes. Bueno, ha sido el hombre más inteligente de la tierra, de la historia, sin duda. Vamos a ponerle un poquito de lupa a este texto. Envían a los discípulos, no van los fariseos. Por ahí ya los conocía Jesús, entonces mandan a otros. Primero, los mentirosos, lo primero que dicen para entrarle a Jesús, para entrar, es decir la verdad. Lo primero que dicen los mentirosos, los que buscan el engaño, los que buscan atrapar a Jesús, los que buscan tenderle una trampa, lo primero que dicen son verdades. Fíjense, dicen: maestro, es un maestro. ¿Es maestro Jesús? Es maestro Jesús. ¿Eres sincero? ¿Eres veraz? ¿Es veraz Jesús? Lo es. Pero además enseñás con verdad. Enseñás doctrina auténtica. ¿No es así? ¿Es así? ¿No? Además, no te importa lo que diga la gente. Y no haces acepción de personas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Ya había dicho en Juan 5:41, yo gloria de hombre no recibo. No quiero gloria de hombre. Como si conociesen a Jesús. Pero como si Jesús no los conociese a ellos. Dice el texto: Jesús no reconoce en esta alabanza, en esta
en estas palabras bellas. Jesús no reconoce, no se deja sobar, no se deja engañar. Reconoce que estas palabras están llenas de veneno. Por eso dice el texto, Jesús, conociendo su maldad, le dijo, hipócritas, ¿por qué me están tentando? A nosotros, si nos dicen todo esto, ya estaríamos anchos, sí. Dime más. Jesús le dice, hipócritas. A ver, me están probando. A ver, no le salió del todo como ellos pensaban, Ojo, No imaginemos a alguien que viene, un Jesús así con porte medio de tonto que se encuentra en una disyuntiva de decir o no decir. No. Es decir, puede ser, es muy posible, que no crean lo que dicen, que lo que hacen público, digamos, no crean que es, en el fondo no lo crean. Lo dicen, pero no lo creen. Y acá tenemos una manifestación de la hipocresía que Jesús reconoce. O sea, me vienen a probar, y no solamente me vienen a probar, sino que además vienen a decirme cosas que no creen. Jesús se daba cuenta al toque del doblez de la gente. Yo a veces, sinceramente, tengo temor de Dios, digamos. Temo que el Señor me halle, como dice Daniel 5, me halle falto, me encuentre con algún pliegue. ¿Te acordás lo que le dice a Natanael en Juan 1? Lo ve venir de lejos y dice, tú eres un israelita sin pliegue, sin doblez. ¿No? Y me gustaría que Jesús diga eso de mí. Que Jesús lo diga, que Dios piense eso de mí. Si me lo dice eso algún hombre, bueno, ahí tengo el pasaje de Jeremías 17:5 en adelante, que me ayuda mucho. Maldito el hombre que confía en la carne, maldito el hombre que confía en el hombre, y ya con eso me curo. O Jesús, yo no recibo gloria de hombre. Bueno, yo lo tengo como una especie de indicación. Yo no puedo recibir gloria de hombre. Digo gloria como puedo decir alabanza, como puedo decir gratitud excesiva, reconocimiento. El mismo Jesús, ¿te acordás? En Lucas 14 dice, cuando ustedes quieran hacer el bien, háganlo a aquellos que ustedes sepan que no pueden devolvérselo. Hagan el bien a los que sepan que no pueden retornárselo. Pues si no. Vamos a Mateo 5. Si dan a lo que lo dan, qué gracia. Está permitido, es lícito pagar a César. Pagar a César la moneda de Estado, la nomisma en griego. No es no es un denario, no dicen, la respuesta sí es el denario, pero dicen, está permitido pagar la moneda de Estado al Estado. El tributo, algunos dicen que se trataba este tributo por ser, por vivir allí, ¿no? Era mucha la opresión, era muy difícil vivir en aquel entonces. Y entonces Jesús, claro, fueron los fariseos con los testigos, ¿no? Con los herodianos estos, de testigos. Jesús sale, rompe otra vez el molde, ¿no? A ver, moneda. Dame una moneda. Yo te cuento.
le dan, dice el texto, un denario. Le dan un denario. Él pide moneda de Estado, le dan un denario. Escucha el denario. El denario es como una especie de templo. En realidad no valía mucho, era la moneda, dicen, de plata y de menor valor, porque equivalía a un jornal, a un día de trabajo. Pero, ¿qué pasaba con el denario romano? Era como una especie de templo. Estaba, te lo describo brevemente. No soy muy descriptivo, no estoy muy inspirado esta mañana, pero a ver si sale. La moneda tenía la cara del emperador, una inscripción, una alabanza, ahora vamos a ver, al emperador. Y del otro lado tenía la imagen de una diosa romana y el nombre del sumo sacerdote romano. De modo que en realidad, si uno se pone a pensar, esa moneda era prácticamente un objeto que por eso los fariseos no tocaban, lo intercambiaban con los publicanos, no tocaban. Para eso estaban los publicanos también, no solamente recolectaban impuestos, sino que también eran cambistas. No solamente cambiaba a aquellos que venían del exterior para que puedan comprar su ofrenda, sino también cambiaban a muchos fariseos que no querían tocar la moneda romana, porque se contaminaban. Pero tenía una inscripción muy curiosa, déjame que te la lea, literal. Decía la moneda, estaba la cara, ¿no? La efigie del emperador, y decía: Tiberio César, hijo del divino, del Dios Augusto. Dale vuelta. Deme una moneda. ¿Quién está acá? Acá está Tiberio César, hijo del Dios Augusto. Jesús sí la tocó, no se contaminó. Lo que contamina al hombre, ya lo había dicho, ¿no? En Juan 15, en Marcos 7, es lo que viene de adentro, ¿no? Del corazón del hombre. Podía agarrar el Señor una moneda. Lo que no podía agarrar era el pecado, eso no podía, porque es Dios. ¿De quién es esto? Y ahí utiliza un verbo. El texto, la tradición lo dejó bien claro, la palabra de Jesús. No dice, dénselo al César. Literalmente dice, apódote, devuélvansela, dénsela, devuélvansela. ¿A quién? Al que le pertenece. ¿A quién le pertenece? Miren la cara. ¿De quién es? No quiere decir la cara de quien tiene solamente. ¿De quién es esto? ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién lo imprimió? ¿Quién? Bueno, denlo. Le preguntan si es lícito pagar. Y Jesús dice, devuélvanlo. No utiliza la palabra páguenlo, no utilizan la palabra dénselo, como diciendo, por supuesto, no se está oponiendo al pago de impuestos, de ninguna manera. Pero sí se está oponiendo al sentido con el cual ellos le acercan la inquietud. Ustedes esto lo tienen que hacer, es lícito hacerlo. Pero esto es un tema de mamoná, diría Jesús mismo, ¿no? En Mateo 6, 24. No se puede servir a dos señores, no se puede dar culto a dos señores, porque a uno se va a amar y al otro se lo va a dejar de lado, se lo va a odiar. No se puede servir a Dios y al dinero. Bien. No se puede servir a Dios y al dinero.
Mamoná, el dios del dinero. Ahora tenemos César, Tiberio César, el hijo de Dios. Augusto, el dios Augusto. Devuélvanle eso, pero devuélvanselo, es imperativo, devuélvanselo. Charles Quarles, un biblista norteamericano, dice, a propósito de esto, que Jesús afirmó en última instancia que las monedas pertenecen a aquel cuya imagen en ella está impresa. Te lo repito. Jesús afirmó en última instancia que las monedas pertenecen a aquel cuya imagen en ella está impresa. El emperador había usurpado culto. No solamente había cometido contra el pueblo judío el pecado de idolatría, sino que también quería imponerlo. Pero lo que quisiera transmitirte esta mañana es una idea, y es el tema de la imagen. Podés buscar en cualquier moneda romana y vas a encontrar de qué tipo de imagen, de efigie esculpida te estoy hablando. Pero Jesús, me lo imagino, mira a aquellos fariseos y a aquellos herodianos y a sus discípulos, que seguramente estaban allí con él, y les quiere decir algo más: que le den el culto debido a Dios, sin oponer mundo y reino de los cielos. Bueno, ya lo había dejado muy claro ante Pilato, justamente ante Pilato, representante de Roma, en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Mi reinado no es de este mundo. 2 veces lo dice en el mismo versículo. Aunque mirá qué curioso, ¿no? En Lucas 23:2 persiste la mentira. Persiste la mentira. Dice Lucas 23:2 que entre las acusaciones que llevaron a los sumos sacerdotes y a Pilato, precisamente a Pilato en este caso, dicen: hemos encontrado a pervirtiendo, arruinando, echando a perder, perdiendo al pueblo, perdiéndolo. Prohíbe pagar el tributo a César. Le dicen así, lo acusan de eso. Prohíbe pagar tributo a César. Y además dice ser el rey Mesías. Bueno, sabemos que no solamente no prohibió, bueno, claro, tampoco pervirtió al pueblo. Bueno, según lo que sea pervertir, ¿no? Si pervertir es invertir, lo que pasa es que pervertir tiene el sentido de, me parece, para mal en nuestra lengua, pero si es invertir valores, bueno, ciertamente. No puso al pueblo contra César, pero sí puso al hombre contra su pecado. Y no hay mayor perversión que esta. No hay mayor inversión que esta. El pecado resiste. Como dice Juan, el que peca no se acerca a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean puestas al descubierto. No quiere ser descubierto.
O sea, el pecador es un desvergonzado con vergüenza. Vamos a decir así. O sea, yo peco sin vergüenza. Y después ante Dios tengo vergüenza de pedir perdón. Y ante los hombres vergüenza de que me descubran pecador. Incluso tengo vergüenza de reconocerme pecador. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros, como dice la primera carta de Pedro, en el versículo 1 del capítulo 1 y en el versículo 11 del capítulo 2, somos peregrinos y extranjeros. ¿Lo tenemos claro? Peregrinos y extranjeros. San Pablo dirá en Efesios 3, ciudadanos del cielo. Claro, en caso de que nos hayamos sumado al proyecto Jesús, al proyecto Jesucristo, al proyecto Vida Nueva, y vivir bajo, aunque sea devolviendo, dando, pagando el tributo, viviendo bajo el culto al Dios vivo. Retórnenle al César lo que es de César. Pero denle a Dios, retórnenle, devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y es algo mucho más difícil esto. Porque, vuelvo a leer la cita de Quarles, Jesús afirmó en última instancia que las monedas pertenecen a aquel cuya imagen en ella está impresa. En el denario, la efigie de César. Pero he aquí otra moneda que tiene una efigie. La efigie de Dios. A imagen de Dios lo creó. La imagen, la efigie que hay y que sobrevive incluso a la maldad y a la hipocresía de estos discípulos de fariseos herodianos y de todo aquel que quiera poner a prueba al Dios de cielo y de tierra, al Rey nuestro, al Señor nuestro, Jesucristo, a quien solo sea la gloria, la adoración, culto y alabanza. A estos mismos también los incluye, también los reconoce, efigiados, tallados por Dios de fábrica. Hay que todavía laquear esa moneda, falta autenticarla. ¿Con qué? Con el sello del Espíritu, pero en principio, imagen de Dios tiene el hombre. ¿Qué quiero decir? Que por ahí Jesús pensó en esto también. Quizá a Dios lo que es de Dios, no solamente culto. Quizá Romanos 12, 1, 2. Yo los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un culto vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto sensato, el culto racional, el culto espiritual que deben ofrecer. No tomando como modelo este mundo, sino al contrario, dice Pablo, transformándose, renovándose, convirtiéndose interiormente, haciendo nueva la mente, renovando la mentalidad, a fin de descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo que le agrada, qué es lo perfecto. Ofrecerte. Tenés una vida, tenés una imagen, sos imagen de Él. Soy imagen de Dios. Cuando el Espíritu puede autenticarme, cuando retorno a Él, cuando me devuelvo a Él, en fe, aceptando mi vida,
mi vida como don y todo como gracia. ¿Cómo hago para dar este culto? Me tengo que dar a mí mismo. Me tengo que dar a mí mismo. No solamente me tengo que dar a mí, sino me tengo que dar en unidad, completo. Me tengo que dar yo mismo entero, todo, a Dios, ofrecerme como víctima viva, como decía San Pablo. ¿Pero a quién? A Él. Dice el Salmo 95, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño, ovejas de sus pastos. Él nos hizo y somos suyos. A Dios lo que es de Dios. Por eso, como dice el Salmo 95, y termino. Vengan, adoremos y postrémonos ante el Señor, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón. Si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón.